Bendito sea el Señor. Hay una palabra bien bonita que yo quiero que estudiemos el día de hoy y quiero entrar en la palabra antes de otra cosa. El domingo tuvimos una palabra bonita donde se nos hablaba de ser antorchas encendidas. Los martes han estado tremendos, muy bonitos también. Hemos tenido palabra el jueves pasado, no sino el antepasado. Nuestro hermano Manuel predicaba acerca del Espíritu Santo y fue un mensaje maravilloso, precioso. Yo creo que Dios, honestamente, está hablándole a su pueblo acerca de despertarse, de despabilarse, de saber que Él ya está a las puertas, que Él está listo y busca una iglesia preparada, lista para irse con Él cuando Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Pero en lo que estamos aquí en esta tierra, en lo que no nos hemos ido con Él todavía, yo creo que como iglesia tenemos que entender que tenemos una misión: ser luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ser luz del mundo. Esa es la misión que como iglesia tenemos, como hijos de Dios tenemos, es marcar la pauta, marcar la moda, marcar lo que es vivir en Cristo y ser reflejo de lo que es Cristo a través de nosotros, porque nosotros somos lo que Cristo es. Eso deberíamos de ser. O sea, Pablo lo decía de una manera bien bonita, dice: hagan como yo hago, así como yo hago lo que Cristo me dijo que hiciera. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo soy de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La pregunta que yo hago el día de hoy es: ¿estamos imitando a Cristo? Entonces, pensando en esto, vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, y ese va a ser el estudio el día de hoy. Y quiero que estés atento, si puedes apuntar o lo que tú quieres. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Espero que sea de bendición. Dice la palabra: Pablo escribiéndole a Timoteo y hablándole acerca de cómo ser aprobado. O sea, tienes que ser aprobado. Y dice así la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. ¿Te parece ese versículo? ¿Te gusta? ¿Qué te parece si nos lo aprendemos de memoria? Procura con diligencia, vamos a leerlo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de Dios. Los sábados a las 4 de la tarde estamos teniendo un estudio que se llama bibliología y que se ha puesto interesante. Y en medio de la bibliología estamos aprendiendo, son unos términos que a lo mejor no los va a entender, o si los va a entender, que bueno, pero uno de ellos es hermenéutica y el otro es exégesis, los cuales nos ayudan a comprender la palabra de Dios a través del estudio de los versículos de la Biblia. Y nos hemos metido de tal manera que la Biblia, cuando tú la estudias de una manera escudriñada, no solamente leída sino escudriñada, te das cuenta que es interesante, te das cuenta que tiene palabras de vida, palabras que cambian, que transforman la mente, transforman el corazón. Y cuando estudias la palabra, alguien se mete al estudio de la palabra, honestamente creo que esa persona no puede ser igual. Tiene que haber una transformación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien se mete en el estudio de la palabra, algo comienza a suceder, que la persona comienza a cambiar. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: mira, Timoteo, eres joven, eres una persona joven. Leías un versículo, Gael, que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Timoteo, Pablo le escribe porque algunos lo despreciaban, pues porque era joven. Era un pastor joven. Estaban acostumbrados que los que enseñaban, los rabí o los maestros o los diáconos o los pastores, como usted le quiera mencionar, eran personas de mucha experiencia, muy mayores, muy adultos. Y cuando se presenta Timoteo para hablar la palabra, Pablo le dice: mira, ninguno tenga en poco tu juventud. Afiánzate bien, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo en palabra y en conducta delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tienes que hacer. Pero ahora le habla acá, hoy en este tiempo, en 2 de Timoteo, le habla y le dice: procura con diligencia, procura con
todas tus fuerzas, procura diligentemente presentarte a Dios, pero no te presentes de cualquier manera, sino preséntate a Dios aprobado, como un obrero, como un siervo de Dios que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que sabe las escrituras, que no es un indocto, sino que conoce lo que está hablando, conoce la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque al conocer la palabra conoces la verdad, y la verdad te hace libres, porque conocer la palabra es algo que te da vida. Es más, nuestro texto base en el libro de bibliología, déjeme darle una promoción aquí, es 2 de Timoteo 3:16, que dice, los que vienen a la clase, ¿cómo dice? Porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y yo creo que para eso tendría que servir la palabra de Dios, para que fuéramos, diga conmigo, perfectos, lo que quiere decir aprobados. Lo que quiere decir que estás pasando o siendo revisado, estás siendo examinado, te están haciendo un test, una prueba, y en esa prueba se va a saber si eres aprobado o si eres reprobado. ¿Quién dice gloria a Dios? Aprobado es una persona que, según el diccionario, que es aceptada, es admitida, que es dado por bueno, que lo examinaron y está bien, es bueno. Reprobado es lo contrario, es una persona que fue examinada, una persona que fue checada, voy a decir esta palabra, y no fue aceptada, no fue admitida, y no fue buena, no fue dada por buena. Quiero hablarte de dos ejemplos. Por ejemplo, así rápidamente, David fue un hombre que habla la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 22, no lo leas, pero dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Lo cual quiere decir que era un hombre aprobado, que aunque fue un hombre como muchos de nosotros que falló delante de Dios, fue un hombre que tuvo errores como yo creo que muchos de nosotros tenemos, pero lo caracterizaban algunas cosas muy buenas en su vida. Por ejemplo, era obediente y su voluntad siempre estaba sometida a la voluntad de Dios. Tenía un arrepentimiento sincero. Esta era otra característica de David. Tenía un corazón humilde, tenía una adoración apasionada para Dios y tenía una dependencia de Dios, en la cual él escribía salmos. Por ejemplo, no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, le estaba diciendo, es tu Espíritu el que me sostiene, es tu Espíritu el que me da vida. Solamente yo puedo ser feliz si tengo tu Espíritu. Y esa dependencia de Dios, ese querer a Dios, esa humildad que lo caracterizaba, es lo que lo hacía aprobado delante de Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Tenemos otra persona que fue aprobada por Dios. Bueno, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Samuel, que fue un hombre que era aprobado por Dios. Josué, entre muchos otros en la Biblia. Pero el que me use Dios, escucha esta frase, yo la escribí antes de entrar en el tema. El que Dios me use, el que Dios use nuestras vidas, el que Dios haga que a través de nosotros pasen cosas o se convierta gente o haga milagros, no significa que seamos aprobados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escucha lo que te estoy diciendo, ¿eh? El que Dios nos use no significa que somos aprobados por Dios. Yo puedo demostrar una cosa o yo puedo fingir una cosa y realmente mi corazón tener otra cosa. Por eso la Biblia dice que el hombre mira lo exterior, lo de afuera, porque es imposible para el hombre conocer una persona realmente. Hay un dicho mexicano que un grande profeta lo dijo, y no sé su nombre, pero dijo: si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. ¿Quién dice gloria a Dios? Honestamente, tú no puedes conocer a una persona hasta que te relacionas con esa persona. Hay personas que llegaron al matrimonio y se casaron y dijeron: wow, yo me casé con el mejor de todos. Y una vez que pasa 1 año, 2 años, dices: no te conocía, realmente no sabía quién eras. Ahora me doy cuenta, te quitaste la máscara y sé que eres un flojo, sé que eres una floja, sé que eres un tóxico, una tóxica. Yo no sé, pero en el noviazgo se trata la gente de poner máscaras.
no es el tema al día de hoy, pero cuando una vez que vives con esa persona, realmente puedes calificar a esa persona y saber si esa persona fue aprobada o reprobada. ¿Quién dice gloria a Dios? Hay personas en la Biblia como Balaam que habló palabra de Dios, que inclusive bendijo al pueblo de Dios, que inclusive dio profecía al pueblo de Dios, y Dios lo usó de una manera que a través de sus palabras le dio bendición al pueblo de Dios. Pero Balaam fue reprobado delante de Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién quisiera ser un Balaam? Yo no. Una persona que Dios usa para hablarle al pueblo, una persona que Dios usa inclusive para hablarle a un rey incrédulo que quería maldecir al pueblo de Dios, una persona que inclusive una burra le habló, una persona que miró ángeles y habló con ángeles, pero una persona reprobada delante de Dios. Otro personaje fue Judas. ¿Cuántos han oído de hablar de Judas el Iscariote? Una persona que anduvo con Jesús. Si hay alguien que tuvo un buen maestro, un buen apóstol, un buen profeta, un buen pastor, si hay alguien que tuvo un buen padre espiritual, fue Judas. Judas comía con Jesús, se le recargaba a Jesús, era amado por Jesús. Judas sanaba enfermos, Judas echaba fuera demonios. ¿Cuántos sabían esto? Judas hacía milagros y venía contento de decirle al maestro: maestro, en tu nombre los demonios son atados y echados fuera. Y el maestro les decía a Judas también: no te regocijes de eso, sino regocíjate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tenía un pastor tremendo que muchos de nosotros nos vamos de la iglesia porque decimos: el pastor no sirve, la congregación no sirve, por eso es que yo no puedo crecer. Pero Judas tuvo un maestro tremendo y aún así se halló reprobado. Es más, se le conoce como el hijo de perdición. Entonces, el tener ministerios, el tener que Dios me use, no significa que yo sea aprobado delante de Dios. ¿Quién dice Cristo vive? En aquel día, Mateo 7, 21, 23 habla de esto y me dirán mucho: ¿sabes qué, Señor? Profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos no poquitos sino muchos milagros. Y Él va a declarar: no te conocí, fuiste reprobado. ¿Quién dice gloria a Dios? Son personas que son apartados, reprobados, personas que no pueden entrar en la gloria del Señor. ¿Por qué Dios usa personas que Él no aprueba? Es una pregunta que yo me he hecho y honestamente algunas veces no he encontrado la respuesta correcta. Tal vez usted la pueda encontrar, pero me puedo dar ideas de que porque Él es soberano, porque Él puede usar inclusive a los burros, y Él quiere usar a los burros y los ha usado. ¿Quién dice gloria a Dios? Dale un aplauso a Cristo. ¿Por qué puede Dios usar personas que no prueban? Bueno, porque los dones son otorgados por gracia de Dios y no por méritos del hombre. ¿Para qué? Porque nadie se debe de gloriar en su propio éxito, para que nadie diga o siga al instrumento de Dios, sino que siga al que usa el instrumento que Dios usa. O sea, en otras palabras, diga conmigo: yo soy un instrumento de Dios. Solamente. Usted no puede alabar al instrumento de Dios, sino que usted tiene que adorar y alabar al que usa el instrumento. ¿Quién dice gloria a Dios? Me imagino a alguien tocando una guitarra como Osvaldo, como Misael, y la tocan hermoso, precioso, y usted llegando con la guitarra y diciéndole a la guitarra: ¡ay, qué bonito suenas, guitarra! ¡Qué hermoso suenas, guitarrita! Y usted adora la guitarra, pero en realidad la guitarra es solamente un instrumento. El que la usa es Osvaldo y es Misael. De la misma manera, cuando un profeta, un siervo de Dios, cumple la función para la cual fue hecho, porque la Biblia dice que fuimos creados para alabanzas de su gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando usted alaba ese instrumento, hace lo mismo que esa persona, en vez de darle gloria a Dios, porque Él usa a aquella persona. ¿Quién dice Cristo vive? Entonces, sabemos que el ser usado por Dios no significa ser aprobados por Dios. No es lo mismo ser usado por Dios a ser aprobados por Dios. Yo me he imaginado algunas veces, honestamente, predicando en este altar,
y hablando de santidad, tanto me gusta hablar de esto, y un día presentarme delante del Señor, que estén todos ustedes ahí, y cuando digan Jorge Reynoso, un paso al frente, y yo me presente ante el altar de Dios, y los que están aquí van a decir, pues es el pastor, él ya la lleva ganada, le van a decir entra, y de repente que me dijera el Señor, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Señor, pero yo predicaba los jueves, yo predicaba los domingos, es más, me esforzaba tanto que hasta los sábados iba y visitaba gente y hacía diferentes cosas, y el Señor va a decir, fuiste reprobado. ¿Quién dice gloria a Dios? Sería una vergüenza tremenda y un dolor tremendo que en esta vida hicimos por servirle al Señor, pero nuestras acciones reflejaron otra cosa. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo ser o hacer para ser aprobado delante de Dios? Vamos a mirar algunas características de una persona aprobada por Dios. Y yo quiero que usted me siga para poder entender en este día si yo soy aprobado o usted es aprobado o no somos aprobados. Y escuche esto, porque la Biblia dice que nosotros no podemos juzgar a nadie. Les he repetido una y otra vez que la Biblia se escribe en primera persona, no en tercera persona. Cuando usted hable la Biblia, aplíquesela a usted y no se la aplique a su compadre, ni a su comadre, ni a su vecino, ni a su hermano, ni a su hermana. La palabra, diga conmigo, es para mí, solamente para mí. Entonces, la primera característica de un hombre aprobado por Dios es un hombre que no busca la aprobación de los hombres. Diga conmigo, la primera característica de un hombre aprobado por Dios es aquel que no busca ser aprobados por los hombres, sino busca ser aprobado por Dios. Y esto no quiere decir que un hombre sea orgulloso, vanidoso, mira por encima del hombre a los demás y diga no me importa lo que tú pienses, sino como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4, donde dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos encomendase, se nos confiase el evangelio, así hablamos. Lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos confió, dice Primera de Tesalonicenses, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios quien prueba ¿qué? Los corazones. Entonces, un hombre que es aprobado por Dios siempre va a hablar la palabra de Dios, aunque duela, aunque lastima, aunque algunas veces a él mismo lo hace quedar mal, porque nos refleja como un espejo donde nos miramos y vemos cara a cara quiénes somos delante de Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Un hombre aprobado por Dios va a hablar la palabra aunque se quede solo, aunque lo metan en prisión, aunque le toque perder muchas veces. Imagínate, te voy a dar un ejemplo, algo fuerte o algo grande, no sé cómo le quieras llamar, lo que sea, pero imagínate, te para un policía y no traes licencia. No sé por qué uso siempre este ejemplo. No traes licencia o te pasaste un alto o hiciste algo indebido y te para el policía y sabes que si dices la verdad te va a costar. ¿Cuánto cuesta una multa por no traer licencia? ¿Quién sabe? $1,500. Te va a costar 1,500 decir la verdad. Pero a nosotros muchas veces no nos gusta perder. Entonces lo que vamos a decir es, ¿sabes qué? Perdón, se me quedó en el pantalón. ¿Sabes qué? Perdón, es que salí a las prisas y no traje ni la cartera, pero sí traje 200 pesos o 300, yo no sé cuánto vas a dar. Y resulta que esa persona, en vez de decir la verdad, en vez de hablar lo que la palabra de Dios dice, actuada no solamente de aquí para afuera, sino que vivir la palabra de Dios, le va a costar algo. Le va a costar tal vez su reputación, le va a costar dinero, le va a costar algo. Pero nosotros muchas veces preferimos mejor ganar a nosotros mismos o salir ganando en vez de ser aprobados por Dios. ¿Quién dice gloria a Dios?
Ser aprobados por Dios significa no buscar la aprobación de los hombres, sino que Dios se agrade de nosotros. Cada que tú haces algo, cada que vayas a hacer una acción, pregunta: ¿se glorificará Dios en lo que yo estoy haciendo o diciendo? Dale un aplauso a Cristo. Pregunta muchas veces la gente preguntas incómodas que le hacen al pastor como para pedir aprobación del pastor, tales como: pastor, ¿es malo escuchar música del mundo? Pastor, ¿es malo echarse una cervecita en una fiesta? ¿Es malo ir a una fiesta donde están bailando? ¿Es malo ir a...? Bueno, la pregunta que yo te hago: lo que tú haces o lo que tú tomas o lo que tú oyes o lo que tú ves, ¿le da la gloria a Dios? ¿Es aprobado por Dios o es reprobado por Dios? En otras palabras, si tú dices que no es malo fumar o tomar, ¿qué dirá Dios si llegara en ese momento que tú estás con tu cerveza en la mano y le estás tomando un trago y de repente se abren los cielos y aparece el Hijo del Hombre? ¿Qué harías con esa cerveza? ¿Si seguirías tomando y diciendo salud Jesús, o la aventarías a un lado? Déjame hacer una pausa, porque hace tiempo en Michoacán tenía un amigo, hace mucho que no sé de él, hace muchos años, yo estaba joven, tendría algunos 17, 16 años, ya hace muchos ayeres, ahorita tengo 51, entonces hace alrededor de 35, 34 años que conocí a esta persona. Y recuerdo que él decía que era cristiano, y cuando supo que yo era cristiano, oh, yo también le sirvo al Señor y yo predico en la iglesia, yo hago, pero de repente lo veía fumando, tomando, y en una ocasión me atreví, porque siempre he sido medio aventado, bruto, y no sé para hablar, o sea, a veces hablo sin pensar, no sé cómo decir la palabra esta, pero resulta que le pregunto: me dijiste que eras cristiano, entonces ¿por qué fumas? No, ¿dónde dice la Biblia que yo no fume? Y tenía razón. Es más, me estaba convenciendo al grado que le iba a decir: pues dame uno también a mí. Pero él decía: no, es que no está nada escrito. Mira, yo conozco la Biblia. Él estaba ya de algunos 30 y tantos años y me abría la Biblia y me enseñaba y me estaba convenciendo. Pero después de eso le habló a alguien del lugar donde él estaba vendiendo y fue a atender los clientes. Y cuando él estaba atendiendo los clientes, llegó lo que se conoce como un huracán o un torbellino, no sé cómo se conoce, que hacen así y se levantan las cosas, pero fuerte, de tal manera que el lugar donde estábamos vendiendo tumbó las cosas. Era algo fuerte, muy feo. Y recuerdo que él traía el cigarro aquí como si lo estuviera viendo ayer, y agarró el cigarro y lo aventó en ese momento, lo pisó y se hincó: Jesús, perdóname. Que no era malo, no, que no había nada malo en eso. Yo creo que un obrero, una persona que es aprobada por Dios, lo que hace, lo que dice, siempre está pensando: ¿se agrada a Dios en ello? ¿Le da la honra, gloria a Dios en ello? ¿Quién dice Cristo vive? Número 2, Mateo 7:24 nos habla y nos dice que un obrero aprobado por Dios. Vamos a leer Santiago 1:22. Me voy a ir a Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice: ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. A quienes nos gusta oír la palabra y pensamos que venir el jueves, el domingo, es que Dios se agrada. Yo he hablado con personas: oye, te espero en la iglesia. Sí, ya voy a ir porque quiero que Diosito me ayude, porque tengo muchas deudas, tengo muchos problemas. Entonces voy a ir a la iglesia. ¿Para qué? Para que Diosito me ayude, para que me vaya bien. Pero una persona que quiere ser aprobada por Dios viene a la iglesia para oír palabra de Dios y luego después salir y poner por obra la palabra de Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? No es solamente un oidor, sino es un hacedor de la palabra de Dios. Es una persona que le gusta atesorar la palabra y le gusta hacer la palabra, como dice Mateo 7:24-26. No lo leas, pero habla y dice que el hombre necio es como aquella persona que oye la palabra pero no pone por obra. Es aquella que finca su casa sobre la arena. Una persona no probada por Dios es una persona que oye y no hace. Es una persona que finca toda su vida espiritual sobre arena,
Toda su vida espiritual está fincada sobre la arena. Al primer problema se derrumba. Tú luego vas a conocer una persona que es solamente un oidor. Tú vas a conocer una persona que no es aprobada, porque a las primeras de que alguien le ofende o dice algo, se va de la iglesia. No quiere saber más de Dios, no quiere saber más del Espíritu Santo, porque su primera reacción es: todos son iguales. Viene solamente a oír, pero no a hacer. Pero un obrero aprobado es aquella persona que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Dice un testimonio que lo leí en un libro que era de Benny Hinn precisamente. Dice que él habló un día acerca de la unción del aceite y cómo tenías que ungir los enfermos con aceite, y la oración de fe sanaba al enfermo. Y toda la iglesia oyó la prédica, y toda la iglesia dijo amén a la prédica. Toda la iglesia dijo gloria a Dios. En el libro escribía este escritor Benny Hinn, él decía, hubo un grande movimiento ese día en la iglesia, un grande despertar de la iglesia, que yo pensé que algo Dios iba a hacer, pero resulta que nadie dijo nada. Pero un jovencito, él platica, escribe el escritor, y dice: un joven de alrededor de unos 15 años más o menos pasó enfrente y me dijo: pastor, ¿me puede regalar aceite? Y el pastor le regaló una botellita de aceite. Y dice que ese joven, saliendo de la prédica ese día, se fue al hospital. Dijo: ¿dónde voy a encontrar enfermos? Pues en el hospital, un hospital grande en Estados Unidos. Se metió, iba cama por cama poniéndoles aceite, orando por ellos, de tal manera que tuvieron que llamar a la policía porque los doctores estaban quedando sin enfermos. Dios estaba levantando a los enfermos, y los enfermos decían: ya me siento bien, me tengo que ir. Había gente con cáncer que fue sanada, había gente con diferentes enfermedades porque fue sanada. ¿Por qué? Porque un joven se atrevió a poner por obra la palabra de Dios. Dale un aplauso a Cristo. Número 3, una persona, un obrero aprobado por Dios, es una persona que no se gloría por sus propios logros o sus propios éxitos. Es una persona que mantiene humildad y que toda la gloria se la da a Dios. No es una persona que llega: oh, Dios me usó de una manera tremenda y yo sané enfermos, yo hice. Sino que es una persona humilde que dice: Dios hizo la obra. ¿Quién dice gloria a Dios? Quiero que vayas conmigo precisamente a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 17 y 18, y ponga atención lo que dice la palabra ahí. 2 de Corintios 10, 17 y 18, si lo tiene diga amén. Dice: mas el que se gloría, si alguna gloria tienes que recibir, gloríese en el Señor. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Yo soy un instrumento, pero Cristo lo hizo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y escucha el versículo que sigue, el 18: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Un obrero aprobado no es aquel que comienza a creerse, a decírsela: oh, yo sí las puedo, yo sí me las creo, yo sí soy. Un obrero aprobado es aquella persona que nunca pierde el piso, sino que entiende: yo tengo que ser humilde, y el que merece toda la honra y toda la gloria es el Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero más interesante, que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al que Dios alaba. Imagínate Dios mirando y diciendo: ¿no has considerado a mi siervo Pedro? ¿No has considerado a mi siervo Manuel, Jesús, Pepe, Chayo, Lucas? Yo no sé cómo te llames. ¿No lo has considerado a mi siervo? ¿No has visto cómo me alaba? ¿No has visto cómo me adora? Dios mirando y Dios diciendo: yo voy a darle honra, yo voy a darle gloria, yo voy a aprobarlo porque es conforme a mi corazón. ¿Quién dice gloria a Dios? La mayoría de los humanos funcionamos recibiendo cierto grado de: lo hiciste bien, de aprobación.
Necesitamos aprobación para funcionar en lo que estamos haciendo, sea una compañía, sea la iglesia, sea lo que es nuestro trabajo en la casa. Una esposa limpia, barre y deja bien limpia su casa, y cuando llega el esposo, llega, avienta los zapatos, avienta todo después de haber trabajado todo el día, también haberse matado, habiendo oído los gritos de los patrones, teniendo todos los problemas en el trabajo. Llega el esposo a la casa, ni siquiera mira lo que la esposa hizo y se sienta, y la esposa se queda como un: ¿miraste que limpié? Y el esposo: sí, tengo hambre. Te hice la comida que prefieres, gracias. Y la esposa sale enojada porque quiere aprobación, y no es malo, es bueno tener aprobación. Es bueno recibir la aprobación. Es más, te aconsejo como esposo, te lo digo por experiencia, siempre aprueba lo que tu esposa hizo. Es más, dale la gloria a tu esposa. Ay, qué bonita, qué buena comida, qué bonito limpiaste, porque vas a tener un matrimonio bueno. Pero es la manera que nosotros funcionamos. Pero como te está hablando la palabra de Dios a un obrero que quiere servirle al Señor, dice: no busques ser aprobado por los demás o tratar de buscar la aprobación de los demás, ni te apruebes a ti mismo, no te gloríes a ti mismo, sino que busca ser alabado por Dios. Que Dios te mire y Dios diga: esa persona es una persona conforme a mi corazón. ¿Quién dice gloria a Dios? Número 4, es una persona valiente en hablar la verdad. No importando que te cueste lo que te cueste, pero vas a hablar la verdad. No vas a usar lo que se conoce como mentiritas blancas para tratar de excusarte. No vas a tratar de excusarte en una mentira piadosa, porque para Dios no hay mentira. ¿Sabías que delante de Dios la mentira es igual, o la toma igual, que el asesinato, que el adulterio, que la fornicación? Es más, la Biblia dice que el padre de la mentira se llama, ¿cómo? Así lo dice la Biblia, mentiroso y padre de mentira. Lo que quiere decir que cuando yo digo una mentira, por muy piadosa que la diga, yo estoy haciendo lo que a Satanás le gusta y me estoy pareciendo a Satanás. Entonces, un hombre aprobado por Dios es un hombre valiente que siempre va a hablar la verdad. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 7 y 8 dice: y oremos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Si tú examinas este versículo, en el versículo anterior, mi hijo, por favor, en el versículo anterior te dice: cuando vas a decir la verdad, algunas veces vas a parecer reprobado. Qué duro es confesar la verdad. Yo conozco ministros que cayeron de la gracia de Dios, pero con tal de no ser exhibidos, prefieren esconderlo. Le pasó como a Saúl, que cayó de la gracia de Dios, y lo único que le importaba a Saúl le decía a Samuel: cubre mi pecado y preséntate conmigo para que el pueblo no sepa que yo fallé delante de Dios. Algunas veces es necesario exhibirnos y decir: mire, yo fallé delante de Dios, y presentarnos como reprobados para que entonces podamos recibir la aprobación de Dios. ¿Quién dice Cristo vive? La palabra de Dios dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero aquel que lo encubre no prospera, es reprobado. Y algunas veces, como hombres, como mujeres, más los pastores, más los ministros, nos da una pena decir: fallé. Dale un aplauso al Señor. Hay un refrán popular que dice: la verdad es hija de Dios. Me gustó cuando lo leí esto. La verdad es la hija de Dios. Pero hay una escritura que dice: conoceréis la verdad y la verdad te va a dar libertad. Es a través de la verdad que tú obtienes tu libertad, a través de ser
Honesto contigo mismo, honesto con Dios. El precio de la verdad muchas veces es menosprecio. El precio de la verdad es el enojo. El precio de la verdad muchas veces es la calumnia y hasta la violencia física algunas veces. Pero nosotros tenemos que pesar: o gano al mundo o pierdo todo en el mundo y gano para Dios. ¿Quién dice Cristo vive? Hay algunos que dicen: yo prefiero ganar reputación, pero dice la palabra: ¿qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo? Si granjeare amigos, amistades, buena reputación, pero pierde su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Pregunta. Número 5. Una persona aprobada por Dios nunca promueve o es parte de una, diga conmigo, división. De una división. Déjame hablar un poquito acerca de esto. Primera de Corintios 11:18, léalo conmigo. Vamos a leer el 11, capítulo 11, versículo 18. Está por ahí, Primera de Corintios. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Pues en primer lugar, cuando te reúnes como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, al pueblo de Dios. Y escucha lo que está diciendo. Oigo que cuando se reúnen, pues hay divisiones entre vosotros. Y dice Pablo: en parte lo creo. Vamos a ver el versículo 19 y escuche esto. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son. ¿Para qué sirven las disensiones? Para saber quién es aprobado y quién es no. O sea, quiere decir que si yo soy disencioso, divisionista, o si yo soy pleitista, entonces yo soy aprobado. No, lo que quiere decir es que cuando nosotros sabemos soportar la división o la disensión, ahorita vamos a ver qué significan, entonces somos aprobados. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Qué es división? División es, viene de un prefijo que es di, que significa doble, doble, y luego visión, quiere decir dos visiones en un mismo lugar. Es como una persona cuando funciona bien, sus ojos tienen una sola visión. ¿Qué visión tienes? ¿Una visión perfecta? ¿Una visión regular? Estoy medio ciego, pero tengo una sola visión. Pero una persona que está, con mucho respeto lo digo, esta enfermedad, tiene problemas en los ojos, le llaman ser visco, o no sé cómo le dicen en otras partes. Como extravismo, tiene extravismo. La palabra coloquial, esa fea, es una persona visca que mira doble. Es una persona que tiene la visión encontrada y mira una cosa aquí, mira otra cosa acá. No sabe quién es lo correcto, quién es lo incorrecto. Es una persona que no puede tener una buena visión, tiene una visión dividida. Y la palabra división es precisamente eso. Y usa otra frase que dice: oigo que hay disensiones. ¿Qué es disensión? Desacuerdos. Esto es la palabra disensión, desacuerdos dentro de la iglesia. ¿Hay desacuerdos dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Pero una persona aprobada sabe pasar por alto los desacuerdos y sabe que el bien común es buscar la presencia de Dios. Tal vez no pienso igual que mi hermano, tal vez no congeniamos muy bien con mi hermano, pero yo paso por alto, porque soy un siervo aprobado, las disensiones, y busco la gloria de Dios por encima de tener la razón. Hay personas que peleamos por tener la razón. Oh, es que yo. Pero una persona que es aprobada delante de Dios es una persona que no le importa perder la razón, con tal de que el nombre de Jesús sea exaltado. ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces, disensión significa desacuerdos, discordias, divisiones internas que rompen la unidad y rompen la armonía. Y Pablo dice: hay entre vosotros divisiones y disensiones. Y esas divisiones, disensiones rompen la gloria de Dios. Pero es necesario que haga esto para saber quién es aprobado y quién es reprobado. Lo que quiere decir literalmente que un siervo de Dios que entra en estas divisiones o en este pleito quedó reprobado.
Dale un aplauso al Señor. Para la otra vez que tu esposa llegue, si quiera pelear, tú nomás dile: sí, esposa, tienes razón. O tu esposo también: sí, es cierto, tienes razón. Ella quedó reprobada, tú quedaste aprobado. ¿Quién dice gloria a Dios? Me voy a meter en problemas. Número 6. Un siervo aprobado ofrece a Dios lo mejor. Y quiero ir a este versículo que ya lo leímos al principio, 2 de Timoteo 2:15. Un obrero aprobado dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué, diga conmigo, avergonzarse. O sea, un obrero aprobado es aquella persona que tiene buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Lo dice la Biblia. Si alguno lee el obispado, si alguno lee el diaconado, es necesario que el diácono, el obispo, empiece a dar los requisitos. No un neófito, no un, como dice un obrero un marido de una sola mujer. Luego dice que tenga buen testimonio de los de adentro, pero también de los de afuera. ¿Sí o no lo dice la palabra? Entonces, si yo quiero ser aprobado delante de Dios, la gente de mi alrededor tiene que mirar y decir: es un aleluyo, es todos los días se la pasa en la iglesia, es un santurrón, tal vez van a decir, pero es una persona que cuando lo ocupas, ahí está. Es una persona que, wow, no hay que reprocharle, es honesto. Le presté dinero y me pagó. Es una persona que tiene un carácter apacible. Es una persona que, como me acordé de un programa, dice la chaviza, es buena onda. Es una persona que tiene presencia de Dios y la hace real en su vida. No es un oidor de la palabra que oye aquí la palabra y afuera se le olvida, sino es un oidor y es un hacedor. Diga conmigo: hacedor de la palabra. Oye y hace. Cuando el Señor diga: no te conozco, va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. Hacedor. Lo que quiere decir literal que es una persona que conocía la palabra, sabía la palabra, era un erudito en la palabra, tenía el Espíritu de Dios, porque es a través del Espíritu que se echan fuera los demonios. O sea, yo en mis fuerzas o usted en sus fuerzas no puede echar demonios. ¿Hay alguien aquí que pueda echar demonios por sus propias fuerzas? Diciendo: mira, yo soy Jorge Reynoso y demonio, te me vas a ir. Y el demonio va a decir: ay, es Jorge, me voy. ¿Cómo se echan fuera los demonios? En el nombre de Jesús. Tiene autoridad, porque no cualquiera echa demonios. Escuche bien, no cualquiera echa demonios. Hubo hombres que llegaron y dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y esos hombres conocían de lo que hablaban, porque ellos eran personas que eran exorcistas, sabían el tema, sabían cómo menearse o moverse en ese tema. Pero cuando trataron de echar demonios sin la unción, sin el poder de Dios, los demonios se burlaron de ellos. La Biblia dice que los mandaron desnudos a su casa, los golpearon, los maltrataron los mismos demonios. Entonces, para poder echar un demonio tienes que tener autoridad divina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, para sanar enfermos, no cualquiera sana un enfermo. Para poder sanar un enfermo hay que tener unción, hay que tener espíritu, hay que tener el don de sanidad. Y los dones vienen por el espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es cualquier cosa sanar un enfermo. Tú oras por alguien y el espíritu es el que hace la obra, no eres tú, es el espíritu. Hacer milagros es como Jesús hacía milagros. No es lo mismo sanidades, que se clasifica como milagros, pero cuando se habla de milagros es alguien que sabe caminar sobre el agua, es alguien que hace que la comida abunde,
Cuando que sea poquita, 5 panes, 2 peces, puede alimentar a muchos. A milagros son cosas sobrenaturales. Yo no puedo hacer un milagro si el Espíritu no lo hace a través de mí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Todos esos tipos de características son de personas que el Espíritu lo hace a través de ellas. Tienen unción del Espíritu. Pero cuando llegan delante de Dios diciendo: yo sané porque el Espíritu estaba en mí, yo eché fuera demonios porque el Espíritu estaba en mí, yo hice milagros porque el Espíritu estaba en mí, el Señor va a decir: sí, es cierto, porque Dios todo lo sabe. No es que no los conociera, porque Dios conoce toda la gente. Él sabe los que son suyos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero conocía también a aquella persona, que miraba el corazón de aquella persona, y sabe que aquella persona, aunque hacía esos milagros porque el Espíritu de Dios lo hacía a través de él, aquella persona era una persona que sus acciones no eran aprobadas delante de Dios. ¿Está entendiendo? Es una persona que todavía en su corazón, aunque estaba el Espíritu de Dios, había odios, rencores. En su corazón todavía había malicia, maldad, porque Dios dice que Él conoce el corazón. Es más, cuando el Señor le pide a alguien, le dice: dame, hijo mío, tu corazón. Quiero que me des lo interno de ti, donde dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es más, dice que aquí en el corazón es donde nacen los pleitos, los celos, todas las malas intenciones. ¿Nacen dónde? Aquí adentro. Y es lo que Dios pide: dame eso de ti. Quiero aprobarte, quiero que tú seas humilde. Por eso el fruto del Espíritu es, diga conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza, dominio propio. Eso es el fruto del Espíritu. Y un obrero aprobado por Dios, un obrero que es aprobado por el Señor, es un obrero que cuando tú vas delante de él, o el Señor ve el corazón, ve el fruto del Espíritu. Los frutos de la carne los empieza a hablar ahí mismo y dice: son celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, fornicaciones, pleitos, inmundicias. Entonces, hay personas que hacen la obra del Señor, que son siervos de Dios, son obreros de Dios, pero nuestros frutos no son los buenos. Por eso es necesario que nuestras acciones demuestren quiénes somos. Hay quienes acortaron el verso, y vuelvo a repetirlo y lo repito una vez y otra vez, y no me importa que me digan que soy bien repetitivo, pero hay quienes dicen: pero es que, hermano, no son por obras. Dios ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y tienes razón, tienes toda la razón. Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces no es por obras que nosotros somos salvos, pero son las obras las que demuestran que somos salvos. ¿Quién dice gloria a Dios? Es a través de nuestras obras que la gente puede mirar: este tiene el poder de Dios, este es luz del mundo. Es a través de las obras que el Señor va a decir: tuve hambre. ¿Qué es dar de comer? ¿No es una obra o es fe? ¿Es fe o es obra? Estuve desnudo, ¿es fe o es obra? Estuve en prisión, me visitaste, ¿fue fe o fue obra? O sea, miras a una persona, está en prisión o está pasando por necesidad, y tú dices: yo tengo fe que el Señor te va a ayudar, y no haces nada. ¿De qué sirvió tu fe? ¿De qué le sirvió a mi hermano? ¿Quién dice gloria a Dios? Y la Biblia lo dice así, no lo estoy sacando de la lengua, o de la manga, perdón. Dice: si ves a tu hermano padecer necesidad, ¿por qué no le das un aplauso al Señor? Todo se trata, mi hermano, honestamente, de que como obreros nos presentemos aprobados,
que no tenemos nada de qué avergonzarnos. De eso se trata. Simplemente de presentarnos aprobados, de que nos autoexaminemos. Lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo precisamente es: preséntate aprobado, o sea, revísate a ti mismo. No se trata de decir, ya estoy condenado, me voy al infierno. Se trata de que, escuche esto, nos autoexaminemos a nosotros mismos, porque nadie, escuche lo que le voy a decir, nadie conoce su corazón más que Dios y usted. Entonces usted no puede decir, es que yo no sé si soy bueno o soy mal. Usted conoce quién es delante de Dios. Yo no lo sé, su vecino no lo sabe, su esposo, su esposa no lo sabe. Usted mismo sabe si está aprobado o reprobado delante de Dios. Y la palabra no nos habla para juzgarnos y mandarnos al infierno, sino nos habla para examinarnos y para que nos corrijamos. Por eso toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Es más, ponme 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué está viniendo usted todos los días aquí? Para esto, porque 2 de Timoteo 3, 16, por favor. Toda la escritura, ¿qué es la escritura? La Biblia, la palabra de Dios. Todo lo que se escribió es inspirado por Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios y tiene utilidades, sirve, tiene propósito. El propósito de la palabra de Dios primeramente es, diga conmigo, enseñar. Quiere decir que cuando se habla la palabra, lo que tiene que pasar es que la congregación tiene que aprender algo nuevo. No puede usted salir de aquí solamente que le hable, mire la riqueza, la provisión, y usted es fuerte y usted es grande y usted va a las naciones, porque no va a aprender nada. La escritura tiene que venir, y cuando la escritura se habla, usted tiene que aprender algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, la escritura es útil para enseñar. Número 2, es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Hacerlo sentir mal. Si la escritura no lo hace sentir mal, la escritura no está haciendo nada. O el predicador no está haciendo bien la palabra, no está usando bien la palabra, porque la palabra tiene que hacernos sentir mal. Eso significa redarguir, hacernos entender: estoy mal, necesito cambiar, necesito ser transformado. Por eso se habla la palabra. Ahora, número 3, significa o quiere decir que la palabra es útil para corregir. No solamente nos hace sentir mal, sino que el predicador tiene que enseñarte que tienes que corregirte. Hay una manera de corregirlo: ven a Jesús, entrégale tu mente a Jesús, vive como Jesús quiere. Y cuando nosotros entendemos que la palabra es útil para enseñar, para hacernos sentir mal, pero para corregirnos, saber que estamos mal delante de Dios, estamos pecando delante de Dios y necesitamos corregir el rumbo. ¿Quién dice gloria a Dios? Y número 4, útil para instruir en justicia. Lo que quiere decir, una vez que fuiste enseñado, redarguido y te corregiste, ahora eres una persona que es instruida en cómo vivir justamente delante de Dios. No viviendo iguales, sino diferentes, transformados a través de la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces son 4 cosas para lo que sirve la palabra. Repítalas conmigo: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Para estas 4 cosas sirve la palabra. Si no está haciendo ese efecto, si usted no está siendo enseñado, redarguido, no está siendo corregido, no está siendo instruido en justicia, lo que le hace querer ser una persona mejor, entonces no está sufriendo el efecto de la palabra que es por la cual está enviada o que está siendo enviada. ¿Para qué sirve esto? Versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea, vamos por favor al que sigue. Versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios, mujer de Dios, el siervo de Dios, aquel que tiene que ser aprobado, aquella persona que se tiene que presentar como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, aquella persona tiene que ser perfecta. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo para la congregación? Ser
perfecto. En otras palabras, Pablo está diciendo: no quiero hombres y mujeres mediocres. Se oye bien fuerte esta palabra, ¿verdad? Pero es lo que está diciendo Pablo: hombres y mujeres mediocres yo no quiero. Yo quiero hombres que a través de la palabra sean instruidos, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia también, para que sean perfectos, enteramente preparados para un propósito. ¿Para qué? O sea que las buenas obras vienen después de ser perfectos. Si usted no fue enseñado, entonces usted no va a ser perfecto. Va a seguir viviendo una vida igual, haciendo malas obras. Pero una vez que usted es instruido, tiene que entender que usted viene a esta casa, o la casa que vaya, la iglesia que usted vaya, usted tiene que oír la palabra de Dios, poner por obra la palabra de Dios, para que entonces sea perfecto y preparado para hacer las buenas obras, no malas obras, buenas obras. Ese es el propósito de la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Qué chiste tiene venir a la iglesia, perderse una hora y media, 2 horas y después salir y seguir lo mismo? No tiene ningún chiste. Estamos perdiendo el tiempo. Lo que tenemos que hacer al venir a la casa de Dios es día a día ser transformados, cambiados. Ahora, ¿este es un proceso rápido? Yo creo que no. Honestamente creo que no. Le hago una pregunta con mucho respeto, no levante la mano. ¿Alguno de ustedes falló esta semana? Yo sí. ¿Alguno de ustedes hizo algo malo esta semana? Yo sí. Pero ¿cuál es el propósito entonces? Saber que hice lo malo, que fallé delante de Dios, y como David, que fue aprobado delante de Dios porque él hizo lo malo. Si estás hablando de David, que fue con el que comencé, una persona aprobada por Dios, que dice la Biblia conforme al corazón de Dios. David mintió, David asesinó, David adulteró, David hizo cosas tremendas, pero hizo algo entre todas sus cosas tremendas: fue delante de Dios y confesó su pecado. Entendió: he fallado, he pecado delante de Dios. Voy al hijo pródigo cuando falla delante de Dios y dice: Señor, he hecho lo malo. Voy con mi papá y le voy a decir: papá, no me trates como uno de tus hijos, he fallado, he sido un pecador, pero acéptame una vez más. Quiere decir, literalmente, que el hijo de Dios, el siervo de Dios, el obrero de Dios aprobado, es una persona que tal vez va a caer, va a fallar, pero se vuelve a levantar. ¿Quién dice gloria a Dios? Es una persona que cae en pecado, pero también cae de rodillas cuando peca y dice: no quería, Señor, no quería y lo hice, fallé delante de ti. Miré un video pornográfico que a ti no te gustaba, tomé una cerveza que sé que a ti no te gusta, hice algo que a ti no te agrada. Señor, fallé, perdóname. Y 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Ese es un obrero aprobado. Un obrero reprobado, literalmente, y estoy terminando ya, un obrero reprobado es aquella persona que va a fallar, como el obrero aprobado. Va a fallar. Tarde que temprano vamos a fallar. Todos los que estamos aquí vamos a fallar. Si usted conoce de alguien que falló, ay, aquel falló, pero al rato sigo yo. Juicios en misericordia se hace con aquel que no tiene misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quién dice gloria a Dios? Entonces, cuando usted va a caer, cuando usted cae, el obrero reprobado es aquella persona que dice: ya Dios no me puede perdonar, pues si ya caí, pues ya para qué voy a la iglesia, soy un hipócrita. Este es el obrero reprobado, Es aquella persona que dice: necesito hacer algo para que Dios me perdone, ¿qué debo de hacer? No es una persona que sabe humillarse delante de Dios y venir solamente y decirle: Señor, he pecado, que es tan orgulloso y que su orgullo lo disfraza de no ser hipócrita, yo no sé cómo, pero es una persona que dice: prefiero irme porque soy bien pecador y me siento bien hipócrita delante de Dios, a venir y humillarse delante del Señor. Es más fácil
irse de la iglesia o irse de la presencia de Dios pensando que ya Dios no nos puede perdonar, que reconocer nuestro pecado y venir delante del Señor y humillarnos delante del Señor. Y esa persona que se humilla es una persona probada delante de Dios. Dice la Biblia literalmente, un corazón contrito y humillado es un corazón aprobado. O sea, no lo rechaza Dios. Es un corazón aprobado. ¿Y quién se humilla y quién se contricta? Literalmente, ¿quién se humilla? ¿El que anda bien delante de Dios? No ocupa humillarse. Se humilla el que falló delante de Dios. Para eso es que necesitamos ser aprobados, para reconocer: soy pecador, Señor. Dice la Biblia que se presentaron dos personajes delante de Dios. Dije que iba a acabar, ya estoy acabando. Se presentaron dos personajes. Uno era un publicano, que era un pecador, un ratero, un tranza, mal hablado, tenía que ser duro para cobrar los impuestos, peleonero, una persona despreciable, vil. Y vino a la presencia de Dios. Pero también vino un siervo de Dios, un fariseo. Y algunos dicen fariseo, no, fariseo era una persona que conocía la palabra, sabía de la palabra. Era una persona muy respetada. Era una persona que entraba al templo y la gente decía: wow, ahí viene el siervo de Dios. Y los dos se presentaron delante de Dios y uno de ellos decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador. Te doy gracias porque yo diezmo. Te doy gracias porque yo no soy, es más, no soy como aquel otro publicano allá, sino que yo conozco la palabra y yo la pongo por obra. Pero el otro, y yo creo que el otro nos representa. A mí me representa. Porque honestamente, cuando examino mi vida, y yo creo que quisiera que en esta tarde, en estos últimos 3 minutos, examinaras tu vida y entendieras si eres digno de la gracia de Dios. Cuando yo examino, digo: Señor, ¿por qué te fijaste en mí si soy lo peor de lo peor? ¿Por qué te fijaste en mí si soy una persona que honestamente, a mi manera de pensar, no valía la pena, Señor? Era una persona maltratada, herida, una persona que tenía muchos odios, rencores. Era una persona que le encantaba la pornografía. Era una persona que le fascinaba la mentira. Era una persona que le encantaba discutir, pelear. Era una persona odiosa, literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué te fijaste en mí? Y cuando miras a ese publicano, honestamente yo creo que nos refleja a muchos de nosotros, malos. Pero ¿qué hacía el publicano? Sabía quién era y lo único que decía: sé propicio, o sea, ten misericordia. Estaba pidiendo misericordia delante de Dios. Transfórmame, cámbiame, sé propicio a mi pecador. Ten misericordia de este pecador. Un obrero aprobado reconoce que es pecador, y cuando reconoce que es pecador, pelea por ser diferente, lucha por ser transformado, por cambiar. ¿Por qué no te pones de pie? Voy a leer 1 Corintios 1:10, mientras de que me ayudas, Cristian, por favor, no sé si estás por ahí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué quiero decir? Que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo, yo soy de Agua Viva, yo soy de Tierra de Bendición, yo soy de Benecer, yo no sé de dónde soy. Pero pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 17.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz no está hablando de la resurrección, del poder de la resurrección, sino el poder de la cruz. Quiere decir muerte, morir a nosotros mismos. Ese es el evangelio que se predica. Tienes que morir a ti mismo. Ya no puedes ser la misma persona. Si no has muerto a ti mismo, Jesús no puede nacer en ti. Su nombre no puede ser glorificado. Morir a ti mismo significa morir a tus pasiones, a tus deseos, a tu orgullo, y dejar que Cristo sea glorificado a una costa de tu reputación, a una costa de ti mismo, de lo que te cueste. El nombre de Cristo necesita ser glorificado. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?